Ter Ortega, Tarragona Ràdio. Rodri, bona nit. Anàlisi del partit d'aquesta derrota. Sembla que ha arribat el gol del Huesca quan el Nàstic potser ho estava fent millor. Després, amb aquest gol a última hora de Michael Mesa, què li ha passat per no haver pogut empatar aquest partit, si més no el Nàstic? Bueno, ya sabíamos que el Huesca era un rival complejo, que era un rival que había que tener mucho cuidado con él porque tenía mucha velocidad a su espalda, son gente que corre bien y en ese sentido lo hemos controlado, hemos hecho un partido más de control, no de ida y vuelta porque era peligroso. Creo que la primera parte estaba partido cerrado, con pocas ocasiones y bueno, una jugada que han tenido ellos han podido hacer el gol, igual que nosotros hemos tenido alguna en la primera parte. La segunda creo que el equipo ha sido atrevido, hemos salido a buscar un poco más al equipo rival. Primeros 20-25 minutos hemos tenido pues, nuestras opciones con centros, con llegadas y sabiendo el riesgo que había de que ellos pueden jugar bien a la contra, que están haciendo muchos partidos en ese sentido y están terminándolos de matar. Y bueno, cuando creo que el equipo estaba mejor y tal, no ha llegado ese gol de córner y ya ha sido muy, muy complicado. El gol de Michael, si nos hubiese llegado 3-4 minutos antes, pues quizá mejor hubiésemos tenido una última oportunidad para empatar. Pero ya te digo, un partido muy reñido, muy complejo, donde bueno, creo que en pequeños detalles se ha decidido el partido. No creo que haya habido tanta diferencia entre un equipo y otro. Sexta derrota en el nuevo estadio del Nàstic. Hoy venía el líder, campeón de invierno. ¿Entiendes los abucheos de la afición? Bueno, entiendo que si no gana su equipo, pues la gente tiene ganas de ver ganar a su equipo. Y bueno, y también de la manera que está siendo, de que no terminamos que cuando ganamos un partido en casa, al siguiente que queremos ya culminar y hacernos con el soporte del público, pues volvemos a pinchar y nos está costando en ese sentido. Anímicamente, ¿cómo estás? ¿Te encuentras capacitado para encontrar la clave que pueda reconducir esta situación del Nàstic? Ahora hablábamos con el presidente, él dice que todo pasa porque lleguen 4 o 5 fichajes, que de momento confían en tu capacidad para sacar esto adelante. No sé cómo ves toda esta situación a nivel personal. Bueno, a nivel personal, como cualquier entrenador de esta categoría, pues que cuando hay buenos resultados, pues la gente está contenta y cuando no hay buenos resultados, pues la gente no está contenta. Pero la capacidad que tiene un entrenador es intocable en ese sentido. Yo creo que el equipo está teniendo un buen nivel, creo que hoy si el partido queda empate tampoco pasa nada y que estamos haciendo buenos partidos con otros que no sean tan buenos y que a mi llegada al equipo iba el último con un punto y ahora estamos, de momento no estamos en una zona de descenso y a un partido de conseguir la mitad de los puntos que te dan una salvación. Es decir, que en ese sentido creo que se está haciendo un buen trabajo y que hay que seguir y que no hay que ponerse nerviosos por un mal resultado. Pedro. Pedro Rodríguez, Onda Cero. Ha empezado la segunda parte con la ocasión de Michael Mesa, pero luego el equipo se ha vuelto a diluir otra vez. No sé si le ha faltado o si crees que le ha faltado raza y actitud en la segunda parte, sobre todo para buscar el empate al equipo. No, yo creo que el equipo ha estado bien contra un rival que es complejo y es difícil. Cuando juegas contra el líder no es fácil. No es fácil ganar a uno que va el primero. Cuando va el primero son partidos complejos, difíciles. El equipo ha tenido muy buena actitud, ha tenido un buen comportamiento, han luchado y no creo que la segunda parte no me suena que haya habido ninguna ocasión por parte de ellos así clara hasta que no han metido gol de córner, no recuerdo, y nosotros sí que hemos tenido una de Michael y alguna llegada más. Partidos cerrados, difíciles, donde los partidos en esta categoría se deciden por pequeños detalles y que estamos intentando mejorarlo para que sean a nuestro favor y no en contra. La sensación que da el equipo con balón es como falto de ideas, o ¿crees que realmente la baja de Sergio Tejera se nota tanto a la hora del equipo con balón, o crees que el equipo sí que tiene claro lo que tiene que hacer cuando tiene la pelota? No, el equipo está jugando un fútbol que, como que comentan muchos entrenadores, intentando dominar todos los registros que se puedan. Cuando te aprietan y te esfuerzan, tienes que jugar más directo, y cuando tienes opción de jugar, pues el equipo se pone. Pasa que bueno,
bueno, de vez en cuando también algún balón se pierde por mitad del camino, pero si estuviéramos jugando todo el rato directo y dándole hacia arriba, seguro que no se perdía ningún balón por mitad del camino. Hay que seguir trabajando igual. El otro día contra el Sevilla se hizo un buen partido, se ganó bien, quitando los 20 minutos. Hoy ha venido un rival duro, difícil, donde hemos dado la cara, donde el equipo ha tenido un buen nivel y donde debemos de intentar pues seguir mejorando pues para que este tipo de partidos que son muy difíciles, intentar que se decanten para nosotros. Ya la última por mi parte, hablábamos de fichajes. ¿Crees que hay posiciones específicas que reforzar y cuáles deben ser? En este sentido yo no voy a entrar porque hoy es un partido que difícil para los chavales, igual que para el cuerpo técnico. No nos ha gustado perder aquí en casa, sobre todo delante de nuestra afición. Nos ha dolido muchísimo, teníamos muchas esperanzas de llegar a esos 24 puntos, que es lo que comento, la mitad de la salvación, aún quedando 2 partidos para la primera vuelta. Y ahora yo no tengo ni ganas, ni ánimo, ni pensar en si tiene que venir gente o no tiene que venir gente. Esto ya la Secretaría Técnica, junto con Emilio, ya irán dándole forma en las próximas semanas. Sí, Rodri, bona nit. Esteve Giral de RAC1. Què creus que hauria de canviar l'equip de cara a aquesta segona volta per no passar angúnia? Sí que és veritat que numèricament heu fet una bona feina, però l'equip, sobretot les darreres jornades, dona alguna senyal que jo crec de certa preocupació. No sé si esteu preocupats i què creus que hauria de canviar l'equip per no pasar patiments a final de temporada. No, el equipo lo único que tiene que hacer es intentar tener una línea un poco más regular de la que estamos teniendo. El equipo hace partidos a muy alto nivel, donde se ha ganado contra rivales muy complejos, y después cuando todos estamos ilusionados y esperando de que haya esa continuidad, pues no lo hemos conseguido. En esto es lo que tenemos que intentar mejorar, en tener un poquito más de continuidad cuando venga un resultado bueno y que no haya esas dudas que se están generando por no conseguir enlazar, pues si no se puede ganar, algún empate que te vaya dando una estabilidad y que no se vean tantas derrotas. La tranquil·litat, tenir una miqueta més de tranquil·litat que donaria agafar una miqueta de marge respecte a la zona de descens és el que permetria créixer aquest equip. Estem en un tema mental, 6 derrotes a casa, sembla que el nou estadi no us n'acabeu de sortir. Bàsicament és això, és aconseguir una mica de marge respecte al descens i aconseguir fer un salt. Es muy claro, nuestro deber como técnico es mirar todos los partidos, casi todos los partidos de la liga, y se ve muy claro aquellos equipos que están teniendo o que están en una situación más cómoda o que juegan con más tranquilidad. Nosotros es que llevamos desde el primer partido de liga hasta hoy en esa situación un poco compleja donde salimos, que hemos salido de la zona de descenso, que llevamos mucho tiempo sin estar dentro de ella, pero no podemos terminar de despegarnos de ahí, y eso nos está dando un poquito nos da un poco de ansiedad. Hay equipos equipos como otros que están en la zona de descenso y no han sido capaces de dar ese salto. Nosotros hemos sido capaces de dar ese salto, salir de ahí, pero nos está faltando definitivamente el conseguir esos 2-3 resultados para salir de ahí y que el equipo pueda jugar con más tranquilidad, que se nota muy claro, o si no que se lo pregunten a equipos como el Zaragoza, Sporting, que son equipos con un potencial y le está costando también. Edu. Hola Rodri, Edu Pino, Cadena Ser. Te quería preguntar por Uche, cómo se encuentra el jugador y si os preocupa el estado físico del nigeriano. Se ha notado una sobrecarga y un agarrotamiento en la parte de atrás de la pierna y he preferido salir. Ahora tenemos que ver el alcance de la lesión. He hablado con él cuando he terminado, me ha comentado que tiene un poco las sensaciones que tuvo contra el Alcorcón. Es un futbolista que conocemos, es muy explosivo, está teniendo una serie de lesiones y no estamos pudiendo salir que salga de ellas y empiece ya a coger una dinámica de partidos. Y te quería preguntar también por los pitos a Delgado. No sé si tú como entrenador cómo lo ves, que la afición sirve a Delgado justo entrar. ¿Cómo ves una situación como estas? Bueno, pues que es difícil para él, que es complejo para un futbolista, pero igual que para él, si durante el transcurso del partido hay algún pito más para algún jugador más. Es que está claro que estamos intentando dar esa alegría a la afición y no lo estamos consiguiendo, y ellos están mostrándose su desagrado. Es normal, y lo que estamos intentando es revertir esta situación y
e intentar ser positivos y pensar que consiguiendo un par de resultados buenos vamos a ver que estamos por encima en la clasificación, vamos a estar mejor y que eso nos va a dar tranquilidad a todos, a los jugadores, a la afición, al público, y que podemos hacer una segunda vuelta con un poco más de tranquilidad que la que hemos tenido esta, que ha sido bastante complejo en ese sentido. Carles. Sí, Carles Vera, Cataluña Radio. En el tiempo que llevas aquí, me da la sensación que ya has demostrado es bastante honesto, que siempre buscas lo más positivo de un partido para comentar, y hoy me da la sensación que te está costando mucho, te veo un poco tocado y no sé si es una sensación personal o es que esta derrota sumada a las anteriores te ha afectado más. No, que duele porque habíamos puesto muchísima ilusión durante toda esta semana para conseguir esos 24 puntos, que estoy seguro que esos 24 puntos al vernos en la clasificación puesto 14, 15 y a pocos puntos del décimo, a 3 puntos del décimo, hubiese cambiado totalmente la panorámica que hemos vivido durante esta primera vuelta. Y no lo hemos conseguido, y bueno, pues en este sentido sí que es cierto que no tocado, pero sí enojado. No soy una persona que intento no enfadarme, porque creo que no es justo enfadarse con unos futbolistas que están haciendo todo el máximo que pueden. Entonces, bueno, pues la sensación que tengo es esta de lástima, de pena, de no conseguir esos 24 puntos que estoy seguro que viéndolos conseguido hoy hubiese sido estadísticamente pues de 14 o 15 partidos hemos ganado la mitad de los puntos, volvemos a ganar 2 partidos seguidos en casa después del Sevilla, estamos a 3 puntos del décimo, hubiese cambiado todo y nos hubiésemos ido de Navidad mucho más contentos de lo que nos vamos. Pero bueno, nos queda otra que seguir luchando. Cuando vengamos de las Navidades, que vendremos con aires nuevos, y pensar que nos quedan 2 partidos para terminar la primera vuelta y que podemos conseguir ese cupo de 24-25 puntos que nos dé el margen para la segunda sumar más puntos y estar tranquilos. Una última pregunta, Jaume Aparicio. Sí, bueno, ya me apareció el director Tarragona. Mirando hacia adelante, ahora se intuyen 3 partidos fuera de casa. No sé si eso, viendo lo que está sucediendo en el nuevo estadio, es positivo o es negativo. Pues ahora, la verdad, supongo que creo que habíamos jugado 7, quitando habíamos jugado 7 partidos en casa, 7 fuera, y hemos conseguido los mismos puntos. Habíamos conseguido 3 victorias y un empate, casa y fuera. Por eso nos hacía tanta ilusión ganar hoy, porque pues, ya estadísticamente hubiésemos empezado a hablar que consigamos más puntos en casa que fuera. Pues nada, a salir fuera a jugar, a intentar ganar como hemos ganado contra el Numancia o Valladolid o Córdoba. Y cuando nos toque jugar aquí, pues a intentar ganar como hemos ganado el Granada, al Albacete y el otro día al Sevilla. Es que al final, pero yo sigo opinando que nosotros preferimos jugar en casa que fuera, está claro. Y bueno, para terminar, me gustaría dar un mensaje a la afición del Nastic, pues pedirle perdón por este año que están pasando, que pasaron el año pasado y con esta temporada, que nos vamos a intentar esforzar más para la temporada que viene, darles mejores resultados y que estén más contentos con nosotros, y desearles unas felices Navidades y un próspero año nuevo, y sobre todo mucha salud para todo, que al final es lo más importante en la vida.